algunos textos. Les dije que voy a tratar de ser rápido. Buscá Filipenses capítulo 4, versículo 19. Buscá Efesios capítulo 1, versículo 10 y Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dos textos creo que puedo recitarlos un poco de memoria. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, sino según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y vosotros estáis completos en Él. Amén. Hay que tener fe para creer esto, para decir estoy completo en Cristo. Y entender que la palabra de Dios también me dice que si el Padre nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Nos está llamando a poder tener cierta lógica en nuestro pensamiento. Mirá, si el Padre fue capaz de no escatimar, de no amarretear a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar juntamente con Él todo lo que necesitemos? Pablo dice en Colosenses que en Él estamos completos y se necesita fe para creer esto, que en Él estoy completo, que en Él estoy satisfecho, que Él es todo para mí. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Saben lo que significa todas en el griego original? Todas. 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 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Dios suple todas nuestras necesidades, porque Él no tiene problema ni con el oro ni con la plata, no tiene problema con las tinieblas. El mundo, la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. No tiene problema con las tinieblas, porque las tinieblas fueron vencidas por el Señor Jesús a través de su muerte y su resurrección. Pero con lo que tiene problema es conmigo, con nosotros, con nuestra falta de fe, con nuestra incredulidad, que nunca terminamos de confiar, de depender plenamente y totalmente en la persona de Dios y en la realidad de Cristo en nuestra vida. Amén. En Efesios capítulo 1, versículo 10, ahí ya la memoria me falla un poquito, y lo vamos a leer juntos. Efesios capítulo 1, versículo 10. Dice, bueno, todo el pasaje, yo voy a leer del 3 rápido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Estoy leyendo el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué hizo el Señor? Nos bendijo. Nos bendijo. Esto significa que tenemos que enfrentar la vida creyendo esta realidad. Sos un bendito, una bendita de Dios. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dice acá, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó en Cristo. No fuimos nosotros los que aceptamos a Cristo. Él nos aceptó a nosotros cuando vamos con fe, con arrepentimiento y ponemos nuestra vida en Cristo. El Padre nos acepta. Amén.
Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué hizo el Padre? Reunió todas las cosas en uno. Todo, dice todas. Vieron que todos los textos habla de todo, habla de todas, bendecidos con toda bendición espiritual. Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios el Padre reunió ¿cuántas cosas? Todas en una sola persona. En la persona de Cristo. Cristo es todos los asuntos y los negocios del Padre. El Padre reunió todas las cosas en uno. ¿Y qué hizo con ese uno? Te lo digo a vos y me lo digo a mí. Nos puso en Él. Él habita en nosotros, nosotros estamos en Cristo. Esta es la realidad. El término en Cristo y con Cristo aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento y define cuál es nuestra posición en Cristo. Estamos en Él, en Cristo, con Cristo, juntamente con Cristo. La diferencia entre el antiguo pacto, Dios con su pueblo, y la diferencia con el nuevo pacto, Dios en su pueblo, y nos transformó a nosotros en templo donde Él ahora viene a habitar, no habita más en templos hechos de mano. Y esta es la realidad, y esto tenemos que pedir mayor revelación y una experiencia mayor por medio del Espíritu Santo para que nuestra vida no tenga la zozobra que tantas veces tenemos, como la duda, la incertidumbre, la falta de fe. Dios me bendijo, no me bendijo, Dios me dará, no me dará. Está todo en uno, y ese uno está en tu vida y en mi vida, y nosotros estamos en Él. Amén. Vivimos en una sociedad llena de necesidades. Esto no hace falta que yo explique mucho, pero solo hay que ver todo lo que pasa a nuestro alrededor y ver un poco las noticias, no mucho, porque si ves mucho te agarra un espasmo y te deprimís y te da ganas de no salir afuera, y sucumbe nuestra fe muchas veces porque le damos más lugar a eso que a la buena noticia, que es el Evangelio, que es Cristo en nosotros. La buena noticia es esta, Cristo en nosotros. Así que vivimos en una sociedad llena de reclamos constantes, reclamos por justicia, porque vivimos en una sociedad totalmente injusta, no hay justicia. Vivimos en una sociedad donde reclama todo el tiempo mayores oportunidades laborales para mucha gente que no lo tiene, mayor seguridad. Hoy, antes era el COVID, las estadísticas, ahora es el robo, hicieron una salidera acá. Mira, si vemos todo el tiempo eso, nos da ganas de salir a la calle, ¿verdad? Y nuestra fe comienza a tener problemas. Y la sociedad reclama seguridad, un mayor reclamo por educación y mejoras económicas. ¿Y cuántas cosas más? Vivimos en una sociedad llena de reclamos. Nosotros como iglesias y como discípulos de Cristo estamos llenos de necesidades. ¿O no es así? Sí, hay necesidades materiales, la plata no nos alcanza, se redujo el poder adquisitivo de todos, de diciembre hacia adelante, no sé, pero se ha reducido 30, 40, Daniel es más estadístico que yo en esto, 30, 40, 50% se ha reducido nuestro poder adquisitivo. Estamos llenos de necesidades materiales, económicas, enfermedades. Recién orábamos para que el Señor extienda su mano. Todos de alguna o de otra manera estamos tocados en nuestro cuerpo por alguna afección, por alguna enfermedad. Tenemos una necesidad de una mayor revelación de Dios en nuestra vida. Ahí ya entramos a tocar necesidades espirituales. Yo digo, yo tengo una mayor necesidad de tener
más revelación del Señor. ¿Vos no? Anhelo, deseo. Y ese anhelo y deseo no se tiene que quedar solamente en esto, sino tiene que haber una búsqueda constante y continua en oración, en clamor, en encuentros íntimos con el Señor, porque el más interesado en revelarse es el Señor. Y yo tengo que tener esta búsqueda y viabilizar y poder acceder al Señor en oración para que Dios pueda revelarse a mi vida. Tenemos una necesidad de una mayor relación con Dios. Si hay algo que siempre yo me siento en deuda es con la oración. Por más que ore e invierta tiempo, siempre siento que oro poco. Necesitamos mayor tiempo. Alguien me dijo una vez, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de calidad de tiempo. Y yo digo, las dos cosas son importantes. La cantidad y la calidad. Porque vos no querés pasar la mayor cantidad de tiempo con la persona que vos amás, ¿sí o no? ¿Verdad? Uno quiere pasar todo el tiempo con la persona que uno que dice que ama. Entonces las dos cosas son importantes. Porque orar es pasar la mayor cantidad de tiempo con la persona que yo canto, declaro que amo con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Pero tiene que tener calidad también ese encuentro. Así que tenemos una mayor necesidad de orar. Tenemos una necesidad constante de vivir llenos de la persona del Espíritu Santo y experimentar en nosotros la plenitud y el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo es religiosidad. Es una religión muerta, carente de poder, que no tiene poder ni para transformar mi vida, ni para alcanzar la vida de otro. Es el Espíritu Santo el que vivifica, el que nos reviste de poder, el que revela a Cristo en nuestra vida. Necesitamos ser llenos de la persona del Espíritu Santo y que el poder de Dios por el Espíritu venga sobre nuestra vida para poder ser un canal en sus manos. Todo ser humano y todo discípulo de Cristo tenemos 4 necesidades básicas, mínima, 4 necesidades básicas. La necesidad de ser perdonados, amén, y reconciliados con Dios. Sobre todo ser humano pesa la condenación. Sobre tu vida y mi vida ya no pesa la condenación, ¿verdad? Pero hay mucha gente que camina la vida arrastrando los pies y pateándose la pera porque pesa sobre ella la condenación, la culpa del pecado de vivir lejos de Dios. Sobre toda persona pesa la culpa y la condenación, que es la consecuencia del pecado y de nuestra propia rebelión a Dios. Nuestra propia experiencia con Dios revela esto. La condenación y la culpa fueron quitadas cuando le entregamos nuestra vida ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y cuando, claro, algunos dicen, miren, el pecado es un invento de los cristianos para manipular a la gente. Yo siempre digo, bueno, andá a pecar y después que te saque la culpa. Nosotros experimentamos que cuando erramos, que cuando pecamos, aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y cuando vamos con arrepentimiento y confesión delante de Dios, somos perdonados y experimentamos ese perdón y se va la culpa, la condenación y sentimos la libertad que viene como consecuencia de que Cristo limpia y perdona todos nuestros pecados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Dios quita la condenación. La segunda necesidad es la necesidad que tenemos de Dios mismo en nuestra vida. Cristianismo no es religión ni autosugestión. Cristianismo es Cristo en nosotros. No se trata de otra cosa que de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Si hay una mayor necesidad de Dios, ejemplos de reuniones. Nosotros aquí nos visitaba, algunos se acuerdan, un hermano
mayor, se llamaba Earl Aldrich, y él venía con su esposa, era de Wisconsin, de Estados Unidos, y venía 1 o 2 veces al año, y tenía reuniones en distintos lugares de la comunidad cristiana, pero como tenía una relación muy estrecha con algunos pastores, como el caso de Oscar Marcelino, como el caso mío, el caso de otro, él venía 3 o 4 días, se hospedaba en nuestra casa y celebrábamos encuentros aquí, y un hombre que Dios lo usaba con muchas señales. Yo le dije que todavía tengo acá, esto hace, no sé, más de 20 años, y todavía tengo acá un día un culto que cayó un polvo de oro. Yo no sé, no tengo una explicación, no puedo explicar algunas cosas, pero había caído sobre todos los que estábamos un polvo de oro, y todos estábamos llenos de nuestra cabeza en el momento de la adoración. Yo tengo todavía en la Biblia hace más de 20 años y me metieron la mano, a ver, mostrame, sacame, todavía hay entre las páginas. Vos estabas. Fue tremendo, y manifestaciones visibles de la presencia del Señor, y muchos milagros, y él ministraba con un perfil muy bajo, un hombre con una palabra muy sencilla, pero un hombre del Espíritu Santo. Cuando él ministraba y había cola, no teníamos la oficina acá, el salón estaba repleto, había cola afuera, la gente venía de otras congregaciones. Eso muestra la necesidad que hay de Dios, de cuando hay alguien que comunica, que trae algo de Dios en su propia vida. Así que hay una necesidad de Dios en la vida de todo ser humano y de cada uno de nosotros. Aún el más ateo, cuando las papas queman, se acuerda de Dios. El ateísmo se termina cuando las tuercas nos apretan. Bueno, yo no quiero dar un ejemplo, tengo un ejemplo de que me tocó tratar un hombre que toda la vida me dijo que era ateo. Yo hacía reuniones en la casa de su esposa, en Banfield, y muy cerca de Croce. Y ahí teníamos un encuentro de 7, 8, 9 personas en la casa de una hermana, y el esposo venía siempre y me decía: Juan, yo te quiero mucho, está todo bárbaro, no tengo problema de que mi esposa haga reuniones en casa, pero te aviso que yo soy ateo. Y un día lo veo entrar por la puerta llorando, con un estudio en la mano, me dijo, me diagnosticaron un cáncer de pulmón. Bueno, él se entregó a Cristo, y yo lo asistí hasta que él murió, y prediqué en su despedida, en su velorio, ¿no? Entonces digo, aún cuando el más ateo, cuando las papas queman, ahí se termina todo ateísmo. Hay una necesidad de Dios en todos. Dios, que nos creó y nos ama, suplió estas dos necesidades en el ser humano a través de la persona de Cristo. Porque de tal manera como Dios al mundo, que dio. Y en Hechos capítulo 2 habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, el Señor, es el Espíritu de adopción, es el Espíritu del Padre, Espíritu de adopción, es el Espíritu de Cristo el Señor, no habita más en templos hechos de mano. Ahí se inaugura, el río de Dios comienza a fluir a través de Hechos capítulo 2, hace más de 2000 años atrás, el río caudaloso de Dios comienza a fluir y el Espíritu Santo comienza a llenar nuestra vida. Así que Dios suple esta necesidad a través de la persona de Cristo, pero a través también de la persona del Espíritu Santo, que viene a habitar, a llenar, a recibir tu vida y mi vida. Dios no visita, por así decirlo, el Espíritu Santo no visita, el Espíritu Santo viene y mora, reside, vive en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que procurar que esta plenitud del Espíritu Santo esté vigente constante, continuamente, y haya menos de mí, más de Él. Si yo menguo, hay más de Él, más expresión de Él en mi vida, pero el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. La tercera necesidad es la necesidad de ser bendecidos. Todos anhelamos que Dios nos bendiga, ¿o no? La gente viene y dice: ¿qué necesidad? Que Dios me bendiga.
Y hay un gran deseo y una necesidad de ser bendecidos. Todos deseamos, anhelamos contar con la bendición de Dios en nuestras vidas, que alcance la bendición de Dios mi salud, mi trabajo, mi familia. Es más, mucha gente asiste a nuestros cultos con la única motivación de ser bendecidos y recibir la bendición de Dios. Y algunos hasta son bendecidos y después, si te ha visto... Pero Dios no hace problema. ¿Se acuerdan de aquel episodio donde 10 leprosos son sanados? ¿Cuántos regresaron? Y el Señor no reclamó nada a los otros 9. Los otros 9 fueron bendecidos y llevaron la sanidad. Solo uno regresó. Digo, qué importante esto de la bendición de Dios, que para mí una persona bendecida tiene que ver con Cristo en su vida, no tiene que ver con otra cosa. Amén. Tiene que ver con la persona de Cristo. Dios también suplió en esta necesidad, y leímos el texto: bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. Así que sos un bendito, una bendita, yo soy un bendito, mi esposa. Los que vivimos en la realidad de Cristo hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Así que Dios suplió esta necesidad en la persona de Cristo. La cuarta necesidad es la necesidad de ser amados, aceptados, comprendidos. Todos necesitamos ser amados, contenidos, comprendidos. Y Dios suplió en esta necesidad porque a través de Cristo fuimos constituidos en miembros de la iglesia. No. En Cristo fuimos constituidos en hijos. Y aquellos que creyeron en Él y le recibieron, le dio la potestad, el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No fuimos añadidos a una nueva religión, a una estructura religiosa, a una denominación. Fuimos constituidos en hijos e hijas de Dios. Y esta necesidad de ser amados, aceptados y comprendidos, leímos recién también que fuimos aceptos en el amado por el puro afecto de su voluntad. No fue porque sí. Él ha querido aceptarnos en Cristo como hijos. Dios es nuestro Padre. Jesús nos enseña a orar dejando claro que Dios es nuestro Padre. Cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Indica que Dios es nuestro Padre, que no es un Dios lejano, que no es un Dios que no se interese en mis necesidades, sino que es mi Padre, y que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan? Y aparte, el Espíritu Santo. El Padre es el que ama, el que contiene, el que provee, el que corrige motivado por el amor. No es lo mismo que te corrija un policía, un juez, que te corrija un padre. Porque el padre o la madre siempre corrige motivado desde el amor y no desde otro lugar. Amén. Fuimos constituidos en hijos por medio de Cristo Jesús. Dios es nuestro Padre, y cuando nos entregamos a Cristo no pasamos a ser parte de una institución religiosa ni parte de una secta. La Biblia es clara: miembros de la familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Colosenses 1 del 15, versículo 15 y Colosenses 2:8 dice que Cristo nos define así, que Cristo es todo y todas las cosas del Padre. Todo está en la persona de Cristo. El Padre no nos dio a Cristo y un montón de cosas más. No. Reunió todo en Cristo. ¿Y qué hizo con Cristo? Te lo dio a vos y me lo dio a mí. Es Cristo el don perfecto. Es Cristo la dádiva del Padre. Todo está en Él. Todo es Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz de vida.
El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, dijo: el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Es Cristo, poder y sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:24. No tenemos que pasar más ninguna necesidad de estas cosas porque nuestro Padre ya las suplió en una persona. Y esa persona está en tu vida y en mi vida. Y yo tengo que vivir en esta realidad. Y segundo, no necesitamos un montón de cosas, sino necesitamos a Cristo mismo. Una mayor revelación, una mayor intimidad, una mayor revelación. Un consejo del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 20, ahí hay un consejo para todos nosotros. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual los ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que actuó en Cristo para resurrección, actúa en nosotros. Esa es la realidad. El Espíritu Santo es la persona de Dios, la que revela a Dios mismo, enseña, recuerda estas cosas. Debemos cultivar, construir y permanecer en una relación profunda, vital, experimental con la persona del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo en nuestra